contaba sobre danza seca, me hacía recordar sobre danza seca en el Rojas. Yo ahí lo que creo es por ejemplo, cuando vos me comentás que lo que valora el jurado con respecto a la correspondencia, ¿no? En lo formal, en los juegos formales, entre lo que aparentemente no, realmente estaba disociado, pero estaba asociado y coordinado escénicamente. Yo creo que hay, desde el punto de vista del jurado, que de última tampoco es lo más profundo de todo esto, pero de todas maneras influye, y es interesante esto, porque me parece que influye hacia adelante. Jurado del año 98. Exacto, del año 98. ¿Qué es lo que están viendo? Están juzgando la coordinación y en la búsqueda de la coordinación de lo formal. En cambio, cuando el algoritmo está garantizado, porque hay sensores, porque hay cuando hay está toda la maquinaria que está coordinada, entonces esto en todo caso no se mira como coordinación. ¿Por qué no es coordinación? Claro. ¿Por qué? Porque es una extensión, porque es prótesis, si querés. No sé, estoy por ahí usando una palabra ya que suena antigua, ¿no? Porque me acuerdo lo usó Baudrillard, que no lo sé, en los 80, fines de los 80, 90, si no me equivoco, pero a mí me gusta también el tema del concepto de prótesis, porque pensá, voy nuevamente a esto y hago énfasis en esto, que en todo caso estamos siempre pensando, estamos armando, mirando una situación, pero también al mismo tiempo estamos tratando de mirar hacia adelante. Esto es lo que estamos planteando con nuestras hipótesis de trabajo y todo lo demás. Y entonces las dudas fundamentales que nos surgen, por lo menos a mí, sé que a vos también, es un poco las valorizaciones, las posibilidades a futuro que tienen determinados caminos y desarrollos en lo lingüístico, y también en lo lingüístico e incluso en lo discursivo ideológico, porque también nos preocupamos por este tema, o sea, qué es lo que se está perdiendo y qué es lo que se está ganando con esto. Entonces, yo lo que pensaba es, hablábamos del tema de interactividad, ¿no? Entonces decíamos, la interactividad en este caso, en nuestro caso, no se lo está exponiendo al espectador a la interactividad, en la mayoría de los casos. Sino pero tiene que ver con esto que yo te digo, que ya el espectador ya tiene su propia experiencia interactiva en el uso que hace de las cosas. Por eso puede entrar y entiende que si yo estoy bailando y yo estoy generando la imagen, entra en esa misma dinámica que yo estoy proponiendo. Exacto. En el comienzo del trabajo con danza seca, fundamentalmente me parece, o sea, ustedes muy preocupadas en lo que implicaba el diseño de lo coreográfico y la cuestión que estaba muy presente y más que presente en esos momentos, porque estamos hablando del inicio, y lo que nos tocaba a nosotros en el tema de lo que estaba en la pantalla era tratar de viendo, corregime si no es así, ciertos ensayos, tenemos un ida y vuelta, casi una especie de ciclo en el que se iba formando un proto-guión de imagen que iba a ser proyectada, que tenía que tener era obligación que tuviera una fuerte coordinación y relación formal que justificara su birrepresentación, la birrepresentación, o sea, lo que está delante y lo que está atrás. Entonces, la idea, y acá estoy empezando a entender un poco por dónde estás planteando la cuestión, la existencia de la interactividad del algoritmo directo desliga completamente a esta preocupación en los orígenes de establecer una relación formal. ¿Por qué? Porque directamente lo que se asume es la condición de que el algoritmo existe. O sea, que está hace su trabajo, digamos. Hace su trabajo, y ahí está. Es la representación, una transcodificación, una recodificación, una vuelta en codificación de algo que se expresa de esa manera en la pantalla. De la manera más representacional o la más abstracta, que se quiera. Produciendo un Mondrian o un Da Vinci, o lo que sea, o un Miguel Ángel. Lo que hizo el algoritmo, no sé. Pero no se duda sobre eso. En cambio, en los albores, en los comienzos de la experiencia que teníamos nosotros, estaba muy fuerte, así fuera, en un solo punto. O sea, no tenía por qué ser. O sea, había que jugar a
a las puntadas igualmente espacial, si se quiere, o a la construcción de un sentido, pero había que ir juntando los sentidos. Había la idea, si querés, de un montaje paralelo. Esta también otra manera de trabajarlo, ¿no? Parecería, por lo que es el nuevo panorama, que vos ves que hay un lastre de lo que significa la conexión mecánica entre el bailarín y la pantalla, lo que está pasando ahora, lo que fundamentalmente pasa ahora, es cierto mecanicismo. Bueno, pero de la misma manera nos podemos remontar más, o sea, en todo caso se puede hablar de una evolución en un estadio, porque antes de lo que nosotros estuvimos haciendo, buscando montajes paralelos o costuras entre lo que sucedía en pantalla y lo que uno puede pensar, cosas que se hicieron mucho antes, de proyectando Super 8 en una tela y al mismo tiempo bailando. Entonces, y eso en todo caso no tenía ninguna relación. Inmersivo, sí. Claro, y más inmersivo incluso. Claro, ¿no? Y jugando una cosa muy primitiva, pero que también podría estar dentro del esquema de estudio, y que donde en realidad este Super 8, este cine proyectando, no era más que otro elemento que era considerado escenografía, un tipo particular de escenografía, ¿no? En vez de ser de telones, era algo, ¿no?, que virtual, que es una representación en movimiento que se proyectaba. Claro, yo no sé si eran las condiciones del espacio que lo que nos llevaba también a hacer eso. Sí, no, claro. No. Sí. Y se llamaba danza multimedia. Sí. Entonces tenía que sí o sí estar en un escenario. Era imposible pensar otra cosa, porque además, aunque salieras afuera, no se ve una proyección. Claro. ¿No? Entonces no había muchas posibilidades. Sí, esto otro que vos decís, que se hacía, no digo que no, pero digo, ¿cuál fue nuestra experiencia? Porque también es importante ver de dónde venimos. Claro. ¿No? Eso también. Y yo en todo caso, si estuviera en este momento trabajando, si me metieran nuevamente para trabajar en esto, tendría como siempre un pequeño momento de inmersión en lo tecnológico para reencontrarme con lo tecnológico, para entender la tecnología, para saber por dónde va y qué es lo que se puede hacer, pero no renunciaría al tema de hay cierto peligro en el tema de la abstracción pura, en la conexión directa en la mecánica. En todo caso era un poco la metáfora, la imagen que yo traía de la mano y el polvo atmosférico, ¿no? Claro. Que yo creo es, lo que está sucediendo con lo que está pasando ahora es que esa ley de choque de partículas, esa fluidodinámica, esa cuestión óptica del rayo de luz que da sobre los granos y todo lo demás, en todo caso es lo que está haciendo la máquina. Y eso es lo que te da y añade al movimiento de tu mano. Lo que pasa, eso que vos decís, la complejidad de eso es el diseño que hace el programador. Exacto. ¿No? No hablemos de software comercial, hablemos de los programadores. El tipo crea esas partículas. Sí, ¿entendés? De acuerdo. Sí. Y ahí todo y puede tirarle láseres, y al rayo del sol le puedes agregar láseres y se te transforma de otra manera, o sea, lo que es más bien en un sentido se transforma en multilineales, digamos, y uno puede pensar y jugar, y realmente, y básicamente no es distinto, porque hay ciertas leyes que fijan el movimiento de esas partículas. Porque yo me embelesaba cuando lo veía con que en realidad adivinaba los vórtices. No sé si vos tenés este recuerdo. Hacías así, había momentos en que encontrabas estos pequeños vórtices, ¿no? O sea, se desplazaban, y algunas se desplazaban, bueno, manteniendo una capa, que es por cuestiones, bueno, tiene su explicación física, ¿no? Pero bueno, de atracción. Sí. Entonces, ahí lo que yo... La diferencia entre lo que nosotros, entiendo esto, que la diferencia entre lo que nosotros planteábamos, que era la de asumir una narrativa paralela que debíamos interconectar con lo que sucedía dentro del escenario, hoy por hoy queda en un segundo plano, o por lo menos la puedo dejar en un segundo plano, porque la conexión directa, la interfase entre que se le da al bailarín para que experimente sobre ese espacio, para que tenga nuevas reglas. Está mediado. Está mediado ¿por qué? Está mediado, porque... Ustedes están... Ahí va. No, en relación a una preocupación que vos tenés, que es la de
qué sucede con el que está en el escenario y esa centralidad histórica del bailarín, del performance en el escenario. Me parece que hay una doble manera de verlo, porque por lo que estamos charlando, la sensación es que si se pierde porque resulta que ahora se amplía todo, pero esa ampliación es coordinada por el mismo. Entonces, en todo caso, es una ampliación de eso. Claro, lo que se está perdiendo en todo caso es, vos me hablaste en algún momento de una especie de robotización, de tener que estar percibiendo todo el tiempo cuál es los movimientos que tengo, el radio de acción, la profundidad, todo esto, tener conciencia. Pero esto no es más, y esto es lo que yo te comentaba antes, con el tema de las nuevas leyes. Es como que hay nuevas leyes que se añaden a este volumen que transita, digamos, se lo carga al bailarín con nuevas parámetros físicos para que se mueva en este volumen. Y lo que es una conciencia de 20, 30 años, de toda tu formación de bailarín y todo tu tiempo de saber caminar y todo lo demás, es lo que te falta para incorporar estas nuevas reglas. Y entonces tal vez el corset surge de esto, que hablaste de corset. Emiliano Causa. Claro, hablas de encorsetamiento. Encorsetamiento. Este encorsetamiento a mí me parece dual o dialéctica la mirada sobre esto y la fundamentación. Yo la experiencia que tuve, la corta experiencia que tuve trabajando con vos en tema de ¿cómo le llamas a esto? Era danza multimedia. Danza multimedia. La experiencia que yo tengo era, primero, hay una cosa que yo me imagino que no lo podría haber hecho, porque el mundo de la danza no es mi mundo, pero en todo caso no lo podría haber hecho con otra persona que no fueras vos, porque nos conocíamos y había una preocupación por el tema de las cuestiones de nuevos lenguajes y todo lo demás, ¿no? Y compartíamos también el tema de la experiencia de la cátedra y estas historias. Y entonces para mí sabía con quién vos llegaba, digamos, ¿no? Entonces sabía cómo podía llegar a ser la metodología de trabajo, y entiendo que, por lo que recuerdo, que son unos cuantos años, que realmente estuvo muy bien y aparte muy aceitada, y a mí me permitió trabajar con comodidad. Y entiendo que vos también pudiste trabajar con comodidad. Sí. La idea... en el video estamos dirigiendo los dos. Sí, yo el recuerdo que tengo es un poco lo que ya te había dicho ya antes, o sea, un work in progress, ¿no? O sea, pero constante, ¿no? Hasta el momento, por supuesto, en el que había que cerrar. Y esto no es distinto a lo que es llevar adelante una apuesta teatral, cualquier tipo de apuesta escénica. O sea, siempre hay un punto de partida, que si querés será, no sé, el guión teatral, en el caso de hacer teatro, o será, si querés, alguna banda sonora o un registro, no sé, si estás trabajando algo que tiene que ver con la danza, pero en nuestro caso yo creo que había un punto de partida, a veces un sonido, a veces una imagen, fundamentalmente una imagen. Por ejemplo, en Danza Seca, eso, lo que dice Danza Seca, ¿no? Tenía que estar el tema de los fluidos, y para mí fue un poco, yo te tengo que hablar del proceso, fue trabajar con mi cultura cinéfila, en tratar de encontrar qué imágenes podían llegar a ser interesantes. No solamente... ¿No fue fuerte el tema del baño también, te acordás? Sí, lo que pasa, pero yo para mí el tema del sumidero lo tuve en todo momento. O sea, fue al revés, del sumidero fuimos al baño. Yo sí te tengo que decir algo para mí, pero es mi principio, no es el tuyo. Sí. Porque vos estabas pensando con el cuerpo. Yo no lo recuerdo exactamente, pero yo lo que te puedo asegurar es que había desde mi punto de vista había una búsqueda en los momentos así, bueno, me pongo a pensar sobre tal cosa, lo charlo con la negra, ¿no? Acuérdate que la música lo hizo Diego Madoeri, también le dio, ¿te acordás? Le dio como esa unidad. Claro, sí, que me acuerdo que le enviamos un pre-guión de las imágenes,
él trabajó ajustando ciertas cosas y nosotros reajustamos, ¿no? Había como un ida y vuelta, los procesos eran bastante largos. Eran como trabajos colaborativos. Sí, muy colaborativos y bastante horizontales, realmente, ¿no? Bastante horizontales porque era como que había, bueno, te doy este material y bueno, Diego, me acuerdo, claro, mandaba la banda sonora y nosotros reajustábamos sobre la banda sonora las imágenes que originalmente le habíamos enviado a él. No sé si lo hicimos más de una vez. Ahora, desde el punto de vista de lo visual, de qué imágenes, por ejemplo, trabajamos ahí, yo te puedo hacer un listado un poco de las imágenes. Yo recuerdo, está el sumidero y el ojo de Psicosis. Hay imágenes, unas imágenes al estilo 2001 Odisea, que son de 1 metro, creo, un subte, perdón, estoy hablando como barcelonés, digamos, un zoom, digamos, alguna imagen que succiona, y también, por supuesto, claro, el ventilador de techo, de la película. El ventilador de techo y también están las imágenes de Apocalipsis Now. De Apocalipsis. Y también, por supuesto, las imágenes que nosotros hicimos en el baño, ¿no? En el baño de Gastón. En el baño, claro. Entonces, ahí, para mí, en todo caso, el sumidero y el ojo es una imagen que succiona, ¿no? Un ojo que también, ¿no? Que atrae, que es un sumidero también, ¿no? Es lo que guía en todo caso el relato. O sea, se centraliza la pantalla, un poco eso. Yo desde lo formal era centralizar la pantalla. Pero a partir de todo eso, claro, hay una cantidad de cosas, como vos me planteabas, que surgen. ¿Por qué? Porque como es un trabajo que se va armando, la interacción, no la interactividad, sino la interacción dentro de lo que es el proceso colaborativo entre los distintos niveles, llámese lo que pasa del escenario, lo que pasa en la pantalla, lo que pasa, si querés, en la parte de la banda sonora, lo que trabaja, los tres aspectos que más trabajamos nosotros en ese momento, se va retroalimentando, ¿no? Esto que vos decías de cuando aparecen las burbujas y ustedes tienen cierto movimiento, claro. Después me acuerdo que un día hacíamos así para caer como el ojo. Claro, tenían una correspondencia, sí. Entonces, buscábamos correspondencias formales. Claro, exacto. Buscamos, y yo ahí, yo me siento como un pececito, porque yo me siento que soy re formalista, ¿viste? No sé hasta qué punto efectivo en mi formalismo, pero yo todo el tiempo estoy pensando en las formas que hay ahí adentro de la pantalla y lo que no hay adentro, si se puede, si tiene una forma, si es forme, no si es informe. Y porque también está el tema del fuera de campo, ¿no? Acá, que no lo hemos charlado hasta ahora. Pero la idea es que, y esto también creo que es importante, hemos comentado otros de tus proyectos, el proyecto que hiciste con el Chiva. Entonces yo pensaba en de qué manera la pantalla, en su profundización, en su encuadre, pero al mismo tiempo lo que está fuera del encuadre, que sigue existiendo, a pesar de que está en un escenario, pero sigue existiendo ese fuera de campo que existe en la cinematografía. Digamos que es un estado híbrido, ¿no? En el cual está lo centrífugo del cine con su fuera de campo y lo centrípeto de lo escénico con el teatro. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado en algún momento? Nosotros lo charlábamos mucho en la cátedra, ¿no? Entonces esas dos cosas se pueden también construir dialécticas interesantes a la hora de pensar la estructura del trabajo, ¿no? Entonces esto que vos me decías de que sucedía algo en la pantalla, pero después venías detrás de la pantalla, ¿no? Y te volvías a ir detrás de la pantalla y trabajabas con sombras, ¿no? ¿Algo así? No, sombras no. Sí, porque estaba arriba de mi cabeza la imagen. Bueno, son juegos que no son, por supuesto, de nuestra parte inconscientes, sino que son muy conscientes de todos estos elementos, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos en trabajar con estas cosas. Ahora, yo lo que creo es que en lo tecnológico siempre se siguen inventando cosas, se van a seguir inventando.